Hola, hola, bienvenidos a este su podcast Piedra Angular. Yo estoy muy emocionado porque hoy tengo invitada a Marbella. Marbella, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estoy muy bendecida de poder estar hoy aquí en este podcast y poder platicar un ratito, tener un tiempo juntos para poder edificarnos, porque yo creo que ese es el propósito. He estado conociendo un poco más acerca de este proyecto tuyo, y me ha gustado mucho el fin que tiene, que es como mejorar cada área, ¿verdad? Y que la gente se sienta acompañada en los procesos que está viviendo, tanto personales como generales, ¿verdad? En la iglesia. Entonces me parece un tema muy interesante y que se necesita tocar en estos días. Claro, a veces nos sentimos como que estamos ahí solos trabajando y no sabemos si alguien ya pasó por ahí, si alguien tomó esas decisiones o no sé. Y a veces hablando de esto dicen, ah, mira, esta persona también está pasando por esta situación, ¿no? Pero Marbella, antes de ir a lo que vamos a hablar en este día, me gustaría saber, ¿qué onda? Niña cristiana, llegaste al evangelio ya más grande, ¿cómo estuvo? ¿Cómo se presentó Jesús ante ti? Ok, bueno, pues no, niña cristiana, no. Yo conocí al Señor a los 16 años. Mi abuela, para contarlo un poco breve, mi abuela iba a la iglesia por muchos años. Yo empecé a ver una transformación desde mi niñez hasta la adolescencia en ella, muy particular, muchos cambios, o sea, una transformación muy perceptible para una persona que no es cristiana, yo lo podría decir así. Y eso empezó a impactar mi vida. Para no hacer el cuento largo, un día ella falleció en un domingo justamente. Íbamos por ella cada domingo a la iglesia. Me acuerdo mucho de ese evento y ella salía bien feliz de la iglesia y siempre me decía, ¿cuándo va a ser el domingo que me acompañes? Y yo le decía, abuelita, es que yo la verdad, o sea, no puedo creer todavía en Dios, tengo muchas dudas, me cuestionaba un chorro de cosas. Entonces pensaba, yo creo que después, y ese domingo tuvo una situación de salud súper drástica y digamos que en la noche pues ya había partido con el Señor. En ese funeral fue a predicar a alguien, por eso siempre digo que es una bendición ir a los funerales, porque personalmente ahí conocí del Señor. Y empezaron a compartir un mensaje de 15 minutos, hicieron una invitación a la iglesia, era el pastor de ella, y al próximo domingo asistí y desde ese día que asistí, pues hasta la fecha me congrego. Entonces fue una bendición muy grande poder asistir a la iglesia que ella iba y empezar a conocer un poco más de la vida que ella tenía ahí como iglesia en la célula, con hermanas. Y me quedé completamente ahí y Dios empezó a hacer su obra en mi vida. Luego ya conocí a mi esposo y bueno, una historia bien larga, ¿no? Conocí a mi esposo, empezamos a servir al Señor, trabajar para Él más de tiempo completo y pues entregándole la vida, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Entonces, desde ahí, Así, así es. Y Mario, solo sé que a veces son historias bien largas y sí, pasan no, pues muchas cosas, tengo pero, muchas historias. pero ¿cómo fue? O sea, de pasar, obviamente, de pues no querer nada con el Señor, empiezas a ir por esta situación, pero ¿cómo es ese pues clic a decir, Señor, te voy a servir? O sea, ¿cuánto tiempo pasaste en la congregación siendo simplemente congregante? ¿Y cómo fue ese clic a decir, Señor, o sea, tú quieres que te sirvan? Ok, bueno, yo digo que conocí al Señor a los 16 años, pero realmente yo llegué a la iglesia a los 14 años. Es decir, 2 años pasaron en el transcurso que yo tomé la decisión de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque, como lo decía, tenía muchas dudas, asistía a los domingos. Era tanta mi renuencia que yo me acuerdo que ni siquiera me sentaba en las sillas. Yo me quedaba parada. Literalmente los cultos que antes eran de 3 horas o un poquito más, yo decía, no, es que si me siento en una silla es porque ya voy a ser un asistente y pues yo no estoy segura, entonces me voy a quedar atrás. Pero yo recuerdo mucho las predicaciones y mucho la palabra. Todavía no abría mi Biblia en el transcurso de 2 años, o sea, es muy importante ser honesta. Yo solamente asistía después de haber ido a una fiesta un sábado, tal vez estaba desvelada, cansada, pero asistía porque para mí primeramente era una forma de recordar a mi abuela, ¿no? Que fue alguien muy cercana a mí. Luego, después, un tío de otra congregación, no era de la misma congregación, abrió una célula porque él también empezó a congregarse, pero en otro lado.
y me invitó, y ahí yo empecé, y solo era mi tío, mi tía, mi papá y yo. Y teníamos tiempos de estudios, pero me acuerdo que mi tío se preparaba como si literal fuera un culto. O sea, él tenía un púlpito que hizo de madera, tenía una Biblia, esas Biblias gigantes, o sea, de letra gigante, y daba mensajes, y tenía un tiempo de alabanza. Luego mi prima se convirtió y hubo un tiempo de alabanza. Y ahí fue cuando realmente yo empecé a conocer de la palabra, ya abriendo una Biblia los jueves, me acuerdo que eran los jueves y ya iba los domingos, entonces ya estaba un poquito más inmiscuida en las cosas de Dios. Y obviamente Dios empezó a transformar mi vida a los 16 años. Yo digo, ¿sabes qué? Si creo en Dios, o sea, yo he podido sentir su Espíritu Santo y le entrego mi vida a mi corazón, tomo la decisión de bautizarme justo en ese inter, porque algo que me explicaron es que pues no tenías que tener toda tu vida ya perfecta para bautizarte, sino ya tener la convicción de seguir a Jesús y querer cambiar y decirle al mundo, sabes que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo hago. En ese inter todavía pasan otro año, año y medio, donde yo empiezo a leer la Biblia sola en mi casa. Yo me consideraba una persona sumamente introvertida. Me daba muchísima pena hablar, me daba muchísima pena hablar de mi vida personal. Entonces, para mí no era una opción en ese momento, quizá el discipulado con alguien, ¿verdad? Porque me daba temor que pudieran salir cosas de mi vida hacia la congregación o esos temas, pero empecé a usar mi Biblia. Los sugieres de ese tiempo me regalaron una Biblia que hasta la fecha tengo porque es un recuerdo muy importante para mí. Y empecé a leerla en mi cuarto, pero yo solo hacía una oración pequeña y le decía, Dios, yo no entiendo lo que estoy leyendo, te pido que tú me ayudes a poderlo entender. Y pues bien novata, yo empecé a leer Isaías, o sea, bien complicado. Pero yo recuerdo que más allá de saber cosas teológicas, yo podía sentir una conversación de Dios conmigo. Y cómo en la Biblia ciertos pasajes resaltaban y era como si exactamente Dios me estuviera hablando a mí de lo que yo estaba viviendo o de lo que iba a pasar o de lo que Él quería hacer en mí. Y yo me acuerdo que solo sabía que tenía que tener un marcatextos y subrayar lo que Dios me hablara, ¿no? Y así empecé más o menos de un año, año y medio todavía. Es decir, un lapso donde yo me comprometí a leer todos los días mi Biblia y eso obviamente sí trajo una transformación completamente a mi vida en el sentido de, ok, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que cambiar? Pero no me refiero a que yo tengo que cambiar, sino que Dios va cambiando en mí, ¿verdad? Porque a veces vemos personas nuevas y les decimos, bueno, ahora que eres cristiano, hermano, tienes que dejar. Pero eso no es posible sin la obra de redención del Señor, del Espíritu Santo, ¿no? Y para mí fue algo muy natural, a tal grado que ahora sí empezaron mis líderes de jóvenes de aquel tiempo a invitarme a un grupo para prepararnos para poder algún día ser líderes, si es que durábamos en este grupo y estábamos realmente disponibles, dispuestos para hacerlo, ¿no? Y así fue. Yo creo que todavía fue otro año con ellos. Me acuerdo que nos juntábamos cierto día, veíamos un estudio, orábamos por las peticiones personales, ya con más confianza de hablar las cosas que podían estar pasando, ¿no? Y así fue como, de hecho ahí justo entró mi esposo a ese mismo curso, venía él de también cosas personales y ahí lo conocí, de hecho, muy amigo mucho tiempo. Y de ahí empezamos a servir en el liderazgo de la iglesia con los jóvenes y más en específico yo con la música, pero con un acompañamiento de estos líderes para poderlo hacer. Entonces para mí fue una bendición muy grande poder contar como con todas esas herramientas que siento yo que fue un proceso pues largo, al menos en mi caso, porque primero tenía dudas, luego sí quería, pero luego me faltaba conocer la palabra y luego transformar mi vida, ¿verdad? Entonces más o menos así fue a pequeños rasgos, ¿verdad? Y justo acabas de mencionar la importancia de que hubiera personas que te ayudaran en este proceso. Y justo de eso vamos a estar tratando esta noche, la importancia de ser discipulado en la iglesia. Porque hay personas, digo, como en tu caso nos acaba de decir,
pues muy introvertidas, que tal vez su proceso es de más tiempo, y hay otras personas que llegan y ya quieren servir y ya, pero lo importante aquí es que tanto para los que es un proceso lento como para los que llegan así, que quieren hacer y que para ambas, para ambos tipos de personas se necesita preparación, ¿no? Necesita alguien que los ayude, alguien que vaya con ellos en este caminar y precisamente ese es el discipulado, ¿no? Pasar de ser un creyente, como tú decías, ¿no? Pues iba y estaba parado, no sé, ni siquiera me sentaba, ¿no? En la reunión. O sea, ¿cómo pasar de ser un creyente o alguien que, pues, simpatizante, se puede decir, ¿no? O sea, como que tal vez no está todavía muy seguro de lo que quiere, a pasar a ser un cristiano firme en la fe. Y justo aquí es donde entra la parte de ser discipulados. Vamos a entrar aquí. ¿Qué es el discipulado, Maravilla? ¿Y por qué es tan importante ser discipulado? Pues para mí el discipulado es poder llevar a otras personas a conocer a Jesús y tener una relación personal con Él. Porque nosotros realmente podemos darles mucha información y la damos, podemos dar herramientas, obviamente la palabra de Dios es la herramienta número uno. Hay libros también que literal tienen el proceso de cómo podemos conocer más al Señor y todo lo demás, pero hay algo muy importante y es la relación que ellos van a desarrollar con Él. Es decir, la madurez que solamente Dios te va a poder dar día a día a través de poder ejercitar el oído y poder saber cuál es la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos poco a poco la voz de Dios, porque Dios nos quiere hablar por todas partes, por medio de su creación, por medio de la palabra, de repente vamos pasando y una alabanza y Dios nos habló algo, ¿verdad? Pero saber desarrollar ese oído solamente viene por medio de la comunión. Y es algo que yo no puedo transmitirle a otra persona. Sí animarle, sí orar por ella, sí acompañarla, y hacer también a otras labores quizás, pero lo más importante es que ellos aprendan a depender solamente de Dios y que ellos sepan que de ahí en adelante Dios es el que va a tomar sus vidas, Dios es el que las va a sostener, Dios es el que los va a guiar, porque viene la incógnita de volada cuando somos recién creyentes. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cuál es el propósito de Dios para mí, verdad? Primero, bueno, el primer propósito es que tengas comunión con Él, ¿verdad? Que lo conozcas y que sea tu Señor y tu Salvador. Entonces yo lo podría definir así: enseñar a otros a buscar la comida, o sea, la palabra de Dios. Que ellos sepan cómo se consigue esa comida y no tanto, ok, aquí te doy toda la comida que yo pueda, porque tal vez ni siquiera es lo que Dios quisiera que coma ese día. Me refiero, por ejemplo, a un versículo, ¿verdad? Ok, bendice y edifica, pero Dios quiere hablarnos personalmente. Y cuando hablamos con alguien le decimos eso desde el día uno: Dios quiere hablarte personalmente. O sea, Dios no está ocupado, Dios tiene tiempo para escucharte, para saber cómo estás, pero también Él quiere que tú tengas tiempo para Él y lo escuches, ¿verdad? Sí, y fíjate que eso es un tema, porque a veces puede haber personas de muchos años dentro de la iglesia y todavía tienen miedo orar por otra persona, todavía tienen miedo exponer un tema, todavía tienen miedo, o sea, es como que, ay, es que creo que no estoy preparado, ay, es que, y un montón de miedos en las personas, y precisamente es porque nunca se les enseñó, ¿verdad? Que el Señor quería obrar, o sea, con lo que estás diciendo, personalmente en ellos, que el Señor quiere revelarse a ti, ¿no? Muchas veces Ujú. dejamos toda esa carga a los domingos, ¿no? Ah, el Señor me va a hablar el domingo, ¿no? O en la prédica del pastor el Señor me va a ministrar, o en la alabanza el Señor me va a ministrar. Y dejamos 6 días en blanco para querer que el Señor haga todo en un día, y digo, y medio día, ¿no? Porque a veces nada, vamos un rato a la, a la congregación, ¿no? Entonces, dejé 6 días, ¿verdad? De estar en comunión con el Señor y quiero que todo suceda en un día, ¿no? En una reunión. Entonces, es eso, ¿no? Enseñarle a la gente, lo decías perfectamente, a cómo conseguir su propio alimento, cómo el Señor se quiere revelar a ti el lunes, el martes, o sea, todos los días decir, mira, hoy el Señor quiere revelarse a ti, ¿no? Y tienes que saber que eso tú lo puedes conseguir, o sea, necesitas saber que Jesús está para ti ahí en cualquier instante, ¿no? Ahora, otra cosa que también dijiste al inicio es que no podemos, o más bien, siento que es erróneo cuando alguien se convierte, luego sacarle el reglamento, ¡fum!
esto sí, esto no, esto lo tienes prohibido, esto también. Entonces de repente el nuevo creyente es como que no juegues, o sea, de todo lo que hacía, ahora me están prohibiendo casi todo, ¿no? Y entonces el discipulado, yo lo veo así, es como, mira, vas a imitar lo que yo estoy haciendo, porque Pablo dijo, vas a ser imitadores de Cristo, de mí como yo lo soy de Cristo. Y muchas veces el cristiano quiere quitarse esta responsabilidad. No, no, ve a Cristo, ve a que no, pero ellos nos ven a nosotros, porque nosotros somos quienes estamos pasando ese conocimiento, ¿no? Entonces, no sé cómo veas esto, Marbella, de que mucho cristiano quiere quitarse esa responsabilidad. Dice, no, es que tú tienes que ver a Cristo. No, pero tú estás aquí para que ese niño espiritual pueda ver lo que tú haces, ¿no? Y aprender de cómo tú actúas, ¿no? Pues mira, yo considero todos esos casos con mucha esperanza, o sea, es decir, si tal vez por ahí nos escuchan o nos ven por ahí, alguien que sabes que yo me considero de esas personas, o sea, que me considero alguien que no le gustaría que vieran su vida porque tal vez no estoy siendo lo que debería de ser o pareciendo lo que debería parecer. Yo creo que es algo muy sencillo. No nos debemos de enfocar en parecer. Ese es el problema número uno cuando ya somos líderes o cuando somos nuevos en el Evangelio. Decimos, bueno, ¿cómo parece o cómo es un cristiano? ¿Cómo actúa? ¿Cómo ora? Déjame analizo cómo levanta las manos, pues cierran los ojos. O sea, sí hay una manera de parecer, pero eso no quiere decir que seamos. Y es mucho mejor, como yo te digo, primero poder ser y que Dios lo vaya haciendo en nosotros, porque eso es lo que realmente Dios quiere. Ahora, como creyentes, ya efectuando un liderazgo o simplemente teniendo años en el Evangelio, obviamente la Biblia nos dice, por ejemplo, Pablo también dice que debemos hacer como cartas, bueno, él hablaba de sí mismo, cartas leídas por todos los hombres. Debemos ser personas transparentes que realmente reflejen a Cristo, aún en las debilidades, por ejemplo, en los errores, cuando cometemos errores, poder ser transparentes con nosotros. Eso mismo, aún esos detalles son discipulados. Por eso, ¿sabes qué? Hermano, me acabo de equivocar en lo que te dije. No era así. Perdóname. Reconocer nuestros errores, yo creo que es algo que mucho tiempo yo batallé como líder, no reconocer mis errores y realmente también orar Señor, líbrame de los que me son ocultos, porque hay cosas que yo en el principio no estoy viendo, pero sí estoy haciendo. Y ahí es cuando entre más nos alimentamos, Dios nos va redarguyendo. Es imposible que tú abras tu Biblia y le digas al Señor, muéstrame mis errores y que Dios no lo haga. O sea, Dios siempre lo va a hacer con amor, con misericordia, sabiendo lo que Él quiere hacer en nosotros, porque así es Dios. Dios no es, oye, mira, lo que hiciste no estuvo bien y tanta. No, 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 Dios siempre es, arrepiéntete. O sea, siempre hay esperanza. Mientras estés conmigo hay esperanza y yo te puedo transformar. Pero el poder, los líderes ya grandes o maduros poder ser honestos en que sí tenemos que reflejar a Cristo, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. O sea, sí estamos inmiscuidos en el propósito de Dios, tal vez no con carga, porque Él aligera nuestras cargas, pero sí con la responsabilidad de decir que si soy creyente es porque tengo una relación, porque también podemos caer en el error de, ok, sirvo y tengo 10 20 30 años, pero no oro entre semana, nunca leo mi Biblia y yo me llamo cristiano, o sea, digo que sí, soy cristiano y que tengo una relación con Dios, pero realmente solamente es una práctica aprendida de alguien más o de alguien que viste y wow, no, pues mira, esta persona levantó las manos y lo hizo así, lloró por los enfermos y ahí voy yo, ¿verdad? Que es bueno orar por los enfermos, claro, pero sí es mejor hacerlo en la autoridad y desde la confianza de que el Espíritu Santo está contigo, ¿no? Claro. Oye, pero acabas de dar un pisotón bien, bien duro, Maravilla, porque acabas de decir que parte discipular es reconocer mis errores. Sí, claro. Y qué complicado es que no digo que no los haya, gracias a Dios, en los que el Señor ha trabajado en nosotros y estamos en el proceso de cambiar esto. Pero qué complicado es que un líder reconozca un error, ¿no? Y decir, esto lo hacía mal, ¿no? Y quiero cambiar eso, ¿no? Y que a quien estás discipulando
diga, wow, está reconociendo que cometió un error, ¿no? Yo por mucho tiempo estuve, digo, sigo en mis cuidos, pero mucho tiempo estuve en la música, ¿no? Y yo me doy cuenta que tuve actitudes feas en los ensayos, porque alguien no sacaba la canción, porque a alguien no le salía algo, o sea, yo reconozco y hoy en día digo, no voy a repetir eso, ¿no? O sea, tal vez ahorita no estoy con las mismas personas de hace años, ¿verdad? Porque era otra ciudad, era otro estado, pero señor, ayúdame a saber que lo hice incorrecto, ¿no? Y sin duda, créeme que si estuviera con las mismas personas, pues solamente les pediría disculpas, ¿no? Decir, mira, lo hice mal, o sea, no era así. Este, faltaba luz de Dios en mi vida, ¿no? Pero no sé, bueno, ya te ha pasado, ¿te pasó eso? Claro, muchísimas veces con muchas personas, porque te digo, también he aprendido a descansar en que no soy perfecta, pero Dios me está perfeccionando. Y es un descanso para nosotros como creyentes poder saber que podemos ser transparentes y también decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. O sea, yo mucho tiempo estuve de líder de alabanza, por ejemplo, Dios me dio el privilegio en la congregación donde crecí de poder estar sirviendo ahí. Y claro que cometí muchos errores como líder, claro que hablé de maneras que tal vez no debí de haberlo hecho, o simplemente algo que me pasaba tal vez ser muy estricta en ciertas cosas metódicas porque quería cuidar, la intención para mí era, bueno, pues quiero cuidar que todo esté bien y derecho, ¿no? Pero eso no dependía realmente de mí, dependía del Señor. Pero en ese inter yo no lo había descubierto como tal. Me faltaba todavía pasar por procesos personales donde iba a poder entender que Dios es quien obra en la gente, porque muchas veces como líder quieres tomar el lugar de Dios en las personas, imponer, sancionar o disciplinar de una manera, pues que no lo haría Dios precisamente porque por su gracia pues no hemos sido consumidos literalmente. Si miramos nuestra propia vida y la escritura, nos damos cuenta que Dios no es así. O sea, Dios nos toma, nos lleva por el camino, nos direcciona. O sea, no nada más nos dice, este camino no, sino es este. Entonces, aprendiendo del carácter de Dios por medio de su presencia, podemos ser más eficaces, pero muchísimos errores. He pedido muchas disculpas a esas personas con algunas todavía no ha llegado el momento, así como tú mencionas, pero sin duda, si tengo la oportunidad, porque a veces cambian los lugares y demás, como tú decías, lo haría, porque obviamente no me gustaría que tuvieran una percepción equivocada del liderazgo. También, porque nosotros con nuestro liderazgo, pues discipulamos a los futuros líderes. Nunca sabes quién va a ser el líder de algo en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que siempre estamos rodeados de pastores futuros, de evangelistas, de misioneros, de gente que va a impactar la sociedad en sus trabajos, en sus escuelas. O sea, estamos rodeados de hermanos y colaboradores también. O sea, que vamos a trabajar juntos. Eso también me he dado cuenta a través de los años. Un día ves a alguien entrar por la puerta y no sabes si al otro día Dios tocó su vida, pasó un tiempo, unos años, no las viste y de repente, pues wow, está siendo misionero en un lugar. Y dices, yo tengo que realmente tomar esa responsabilidad de abrazar a otros como Dios me abraza. Claro, sí, yo aquí a veces veo a los niños aquí de la Congre y digo, sin duda, en algún momento yo voy a ser alimentado por alguno de ellos, ¿no? En algún momento ese niño va a ser líder de alabanza, predicador, misionero, y en algún momento yo ahora sí que voy a alimentarme de lo que él haga, ¿no? Entonces, totalmente, ¿no? Ahora, Maravilla, ¿cuál es la importancia del discipulado en las personas que están sirviendo en la iglesia? O sea, yo he visto muchas veces, y tal vez he sido parte de eso, que usas como los ministerios para atrapar, ¿no? Para, ok, yo empecé bien, tocas guitarra, sí, pues vente, ¿no? Vente, o sea, y digo, no es que esté mal, pero a veces los chicos se convierten solo en músicos, bueno, hablando específicamente del Ministerio de Alabanza, los chicos se convierten solo en músicos, ¿no? El Sí. baterista, el guitarrista, ¿no? Y parece que desenchufando su instrumento se acabó su ministerio, ¿no? Y vemos que quien está al frente, o al menos así lo vemos desde el Antiguo Testamento, ellos ministraban.
¿no? O sea, no era de que vine a tocar solamente, ¿no? Sino que son ministros del Señor dentro de una congregación. ¿Cómo hacemos para que los chicos dejen de pensar que es el baterista, que es el guitarrista y que sepa que es un ministro? O sea, que él tiene una responsabilidad más grande que simplemente ser un músico en la iglesia. Ok, bueno, yo creo que en cualquier ministerio, obviamente también en el alabanza, como lo tocabas ahorita, va a haber necesidad. Siempre va a haber necesidad. Y aunque ya tengas un grupo completo, siempre existe la posible visión de una multiplicación. Y qué bueno, y gloria a Dios, pero yo creo que la necesidad más grande que tenemos que ver primero es el de reclutar a las personas viendo la necesidad personal de ellos para poder crecer. Es decir, saber que yo tengo que sembrar, que no es que precisamente ya está todo listo. Va a haber casos de personas que tal vez, por ejemplo, me ha tocado que vivían en otro lado y se mudaron, pero eran ya fieles en su iglesia, conocían al Señor y ya estaban listos para, y gloria a Dios. Pero también está el otro caso, que es personas nuevas que llegan a la congregación y tienen dones y talentos que sí, definitivamente Dios ha puesto ahí, pero necesitan algo más todavía, o sea, realmente conocer al Señor, conocer su presencia, saber qué es la palabra. Entonces, ahí es cuando podemos como, primero como líder, ¿verdad? Poder menguar, en el sentido de que tengo que entender que tengo que trabajar arduamente primero. Tengo que tal vez hacer más esfuerzo yo en el sentido de, imaginémoslo en alabanza, por ejemplo, cubrir más horarios yo, comprometerme sabiendo que estoy teniendo una relación con Dios y que tal vez es el momento donde yo tengo que sembrar la palabra en ellos, pero también trabajar más duro y más tiempo. Yo lo que hacía era que muchos años yo estuve rolada pues domingo tras domingo tras domingo y descansaba obviamente porque era sano, pero sí era más el tiempo que tenía que servir porque los chicos que estaban ahí todavía no estaban listos. Ahora, ¿por qué digo que no estaban listos? No porque yo considerara que estén listos, porque solamente Dios sabe. Pero yo solamente le decía, Señor, tú dime cuándo. O sea, porque tú conoces a esta persona. Y muchas veces personas que yo decía, ya es el momento, o sea, ya es súper disciplinada y así Dios me decía, espérate un poco más. O sea, ten misericordia de la persona, dedícale más tiempo, ora por ella, había grupos que tomaban a esas personas para disipularlas, en el caso de hombres y yo con mujeres y así, y tomaba ese tiempo para ocuparme primero de eso, consciente de que podía pasar años, que no era algo que se iba a acabar en 3 meses con una fórmula, porque también lo llegué a hacer, claro, o sea, vamos a hacer la fórmula de los 6 meses y ¡pum! Ya puedes subir, pero ¿qué pasaba? Que la persona se saturaba porque servía mucho o que la persona simplemente problemas de carácter muy fuertes. ¿Por qué? Porque no estaba lista, porque en específico la alabanza es un tema donde tratamos mucho con el ego, el orgullo, la vanidad y de repente creemos que somos súper indispensables, ¿verdad? Y no, pues es que ¿qué van a hacer sin mí? O sea, canto wow, mi voz wow, ¿verdad? Cuando no es eso, pero cuando pasas por un proceso ya con la persona que tal vez dure años, o sea, me tocó casos así, años, esa persona va a llegar al punto de estar lista. Y cuando tú la ves adorar al Señor, no dependiendo de nada más, o sea, que ves que realmente es un tiempo donde esa persona está ocupada en alabar a Dios, no que si se les conectó el cable, que si el micro, que si el mic, que no funcionó, que me salió un gallito, que no, sino estoy alabando a Dios, vale totalmente la pena. O sea, la pena lo cambiaría por esfuerzo, digamos, vale la pena el esfuerzo de poder sembrar en las personas. Actualmente doy clases de canto, por ejemplo, todavía, y veo chicos desde cero y me dicen, no, quiero cantar bien padre, ok, pero vamos a tomarlo de esta manera. Yo no te puedo ayudar en tu talento, nada más. Es como un avión, ¿no? Y les digo, te tengo que dar el ala con el talento, pero también el del carácter. Si tú no tienes ambos, esto no va a funcionar. Porque sí, tú puedes crecer en el talento tal vez, pero tu carácter no está reflejando a Cristo Jesús, entonces no tiene sentido. Puedes cantar por fuera, puedes hacer otra cosa, pero no estás de la manera correcta. Entonces yo les digo, va a ser 15, 20 minutos y lo demás de canto. Pero, ay, pero es una hora la que das, me dicen. Le digo, sí, pero tú vas a ver que una media hora efectiva de canto con discipulado, con Dios, se multiplica. O sea, es una locura.
pero así funcionan las cosas del reino. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás añade. El talento, el carácter, la gracia que Dios pone, todo. Cuando podemos administrar eso de una mejor manera. Entonces, para mí es una bendición tremenda poder hacerlo así, la verdad. Sí, y mencionaste, dijiste, creo que esto sin mí no se podría, o sea, el ego ahorita estamos hablando del músico, ¿no? Creo que sin mí no sonaría igual, pero ¿qué hay, Maravilla, del ego del líder? O sea, decir, creo que o sea, si yo dejara el liderazgo, esto se cae, ¿no? Creo que si yo dejara el liderazgo, y como muchas veces incluso cuando algún líder, pues deja liderazgo por X razón, porque se tiene que mover de lugar o X, a veces siente esa sensación de decir, o sea, hasta quisiera que no funcionara sin mí, ¿no? Hasta quisiera que las cosas, y cómo precisamente el liderazgo es todo lo contrario. Qué bueno que sin mí funcione, porque quiere Ajá, decir que lo hice bien, ¿no? Sin mí, si yo no estoy y funciona, quiere decir que lo hice bien, ¿no? claro. Entonces, no sé si alguna vez has percibido esto, Maravilla, de decir, creo que soy muy indispensable en lo que estoy haciendo. Pues creo que es algo que en la alabanza se va a ver, en los ministerios se va a ver, ¿no? Muchas veces, algo que le he aprendido a mi pastor es la humildad que tiene. De verdad que si tuvieras el gusto de conocerlo, te das cuenta que es una persona súper humilde, dispuesta a sembrar en cualquier persona y siempre estimando a los demás como superiores a él mismo. Eh, yo lo veo a él literal barrer, cortar ramas, cortar zacate. Nuestra iglesia también es como un rancho, por así decirlo, y hay mucho trabajo ¿cómo se podría llamar? De mano de obra, o sea, muchas cosas que Sí, sí, tienes que sí. hacer. Y yo lo veo haciéndolas con una actitud de servicio tremenda. Y luego subirse a predicar tal cual como lo estabas viendo, cortar una rama. O sea, eso es una locura para mí, pero me ha enseñado cómo poder sembrar. Y claro que lo he visto el otro lado donde es que yo quiero que se note que falta mi presencia. Pero el punto es que no se trata de nuestra presencia. Ahí es cuando tenemos que tener cuidado con qué líderes ponemos, con qué personas ponemos en el liderazgo. Porque una persona que piensa que es por ella misma, claro que se va a poner triste. O sea, claro que va a decir, está funcionando sin mí. Y luego, para exactamente lo que dijiste, me gustó mucho eso, decir, ¿sabes qué? Cuando funciona, después de que tú no estás, gloria a Dios, porque siempre fue Él y nunca fuiste tú. Entonces ahí es cuando te puedes gozar de que gracias Señor, porque tú estás obrando a través de mi vida y ahora que ya no estoy ahí no pasa nada porque yo nunca fui la persona que lo hace, sino tu gracia. Pero también creo que eso es cuando nos dejamos que Dios trabaje en nosotros, por medio del quebrantamiento, por medio de procesos que vamos a vivir en nuestra vida. Ahí es cuando aprendemos a ser humildes, cuando podemos reconocer nuestro lugar delante de Dios, yo lo llamaría así, por decir, Señor, yo sé dónde estoy y yo sé quién soy, pero también sé quién eres tú y lo que tú puedes hacer a través de mí. Cuando entendemos que no somos dueños de nada, que somos administradores solamente de lo que Dios decide poner en nuestras manos, siempre le vamos a dar el reconocimiento al dueño de las cosas y decir, ¿sabes qué? Tú eres el que sustenta esto. O sea, por ejemplo, cuando imagínate que en la alabanza Dios te provee para todos los instrumentos nuevos, cableado y wow, ¿verdad? Llega un hermano y dice, gloria a Dios, ahí está todo, ¿no? ¿Sabes qué es el dueño Dios? Ah, pues Dios lo proveyó. Yo no hice nada de esto, ¿no? Entonces, cuando tú conoces tu lugar con Dios, puedes vivir una vida también sin tantos problemas con personas. Porque siempre el responsable de todo lo bueno que pasa es Dios. Y de mis errores yo, ¿verdad? Como decíamos ahorita. O sea, si vivimos una vida mucho más tranquila. Digo, algo que le aprendí a mi pastor actualmente es eso. O sea, no tiene problemas con las personas porque deja que Dios obre en libertad en las vidas de los demás. Y eso es, para mí, fue un testimonio súper potente que yo creo que jamás voy a olvidar esto que estoy viviendo ahorita con él. De ver la mano de Dios en decir,
Eh, puedo quitar un chicle, pero también puedo orar por un enfermo. Mm. Puedo limpiar un baño, pero también puedo predicar a un amigo. Ahí es cuando el carácter está súper centrado y ves que realmente es un discípulo del Señor, ¿verdad? Y creo que, digo, es llegar a un punto de madurez espiritual muy alto, ¿no? Y hablando de discipulado, pues básicamente eso también es discipular, ¿no? Ve lo que yo hago, ve que estoy barriendo, ve que estoy cortando. Precisamente, ajá, precisamente así es tu discipulado. Ve, o sea, ok, sí, podemos tener un estudio, pero observa, aquí estoy. Y dices tú, al principio como que para yo ocupaba cosas más metódicas, quizá, y cuando, no, solo ve, wow, o sea, para mí fue como que puedo aprender tanto así y yo a mis 31 ni siquiera lo había visto de esa manera. Y para mí fue un cambio de dirección bien fuerte en mi vida, de por decir, mi vida puede disipular personas sin siquiera haberles dicho que los voy a disipular. Qué locura, ¿no? O sea, qué profundo eso. Sí, y precisamente va de la mano con esa madurez espiritual, o sea, no me importa que apenas lo platicaba también en un episodio con un amigo, el hecho de que el líder se ponga en un pedestal, ¿no? El hecho de que el líder marque una brecha con las personas, ¿no? El hecho de ser inaccesible, ¿no? Siento que eso es pues un peligro para un discipulado real, ¿no? Esto que estás diciendo, oye, me estás discipulando sin decirme que me estás discipulando, estoy aprendiendo sin decirme, mira, anota esto, no, simplemente ve lo que estoy haciendo, ¿no? Y si volvemos a las escrituras, pues es Jesús actuando, ¿no? O sea, diciendo, miren, no, o sea, no es como que les decía, miren, anoten esto, porque no, era simplemente, vamos para acá, vamos para allá, vamos con esta persona, y es increíble saber cómo Jesús discipulaba sin decir que estaba discipulando, ¿no? Y cómo yo creo que el Señor anhela que todos lleguemos a ese punto, esa madurez espiritual, no decir, oye, ¿yo qué, no? O sea, ¿en qué momento yo me puse en un pedestal? ¿En qué momento? No, o sea, simplemente usarnos como vasos de honra, ¿no? Para su gloria, ¿no? Entonces, qué padre poder llegar a este tipo de conclusiones de decir, Señor, no es lo que sé, no es los cursos que pueda, que son importantes, está bien, está muy bien, pero es la esencia tuya que yo estoy ahora sí que alimentándome, ¿no? Que está ahora sí que fluyendo dentro de mí, que sea lo que las personas ven y de lo cual ellos puedan decir, mira, él hace esto, ¿no? Así que yo, sin que me lo digan, yo voy a hacer eso que esa persona está haciendo, ¿no? Y qué bonito llegar a ese punto, ¿no? Claro, hablabas de algo que también me gustó, que decías, bueno, hay como una línea de no acceso, pero también está el otro lado que es, depende de mí. Mm, O sea, que tú dependas de mí como líder para todo. O sea, si vas a hacer algo, depende de mí, depende de mí, depende de mí. Entonces llega el punto que las personas llegan a pasar problemas personales, donde realmente el líder ya no puede tener un acceso a eso y se hace un descontrol porque la persona, ¿y cómo oro? ¿Y cómo Dios me va a decir? ¿Y cómo toma tú la decisión? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué Dios está mostrando? No, pues no sé, usted, tú dime, entonces ya ahí es un problema porque también tanto pones claro, una carga en el líder por querer que te diga lo que quizá Dios solamente te puede decir. Y también en el líder de por decir, ¿sabes qué? Pues sin mí tú no vas a poder, o sea, Dios no te va a hablar a ti, ¿verdad? O sea, es cuando tenemos que siempre desear que las personas crezcan. O sea, claro. una vez, por ejemplo, en una de las clases que di, una persona, bueno, no las di esas clases, de hecho, porque la persona que me quería contratar me decía, ok, te contrato para darles clases a un grupo, yo soy el líder de ellos. Gloria a Dios, qué padre, o sea, que tiene la iniciativa de que crezcan. Pero me dijo algo que no me gustó y me dijo, pero las clases que me vas a dar a mí, me las vas a dar aparte y te pediría que por favor nunca les enseñes más de lo que me vas a enseñar a mí. Yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo dar las clases así. O sea, y hablé con esa persona y en amor le dije, mientras nosotros más compartimos de lo que Dios nos da, sin intención tampoco, o sea, sin intención de conseguir algo a cambio, sino realmente yo quiero que las personas crezcan. Dios nos da más porque sabe que lo vamos a usar de buena manera para que otros crezcan.
pues hablando en el talento, ¿verdad? Híjole, no quiero que nadie sea más talentoso que yo, solamente yo, porque ahí es cuando dices, bueno, quizás no podríamos estar ejerciendo un liderazgo, porque el liderazgo es guiar a otros, impulsarlos a que crezcan, a que sirvan al Señor. Entonces, también creo que es un punto muy bueno para considerar para los líderes quizás, oye, realmente tú estás deseando que la persona que estás mentoreando o estás orando por ella crezca incluso más que tú, o sea, que se pueda desarrollar incluso más que tú, porque Jesús dijo que Él deseaba que nosotros hiciéramos obras mayores y es el Hijo de Dios, pero el sentir de Él era que crezcan, que sirvan, que sean impulsados, o sea, porque nosotros estamos para ganar almas en todas las esferas de la sociedad. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto, somos un equipo, nunca somos Ujú. de equipos contrarios, estamos en el mismo equipo y estamos trabajando todos juntos para que puedan la gente conocer al Señor y poder establecer su reino en este lugar, ¿verdad? Siempre que empiezo con alguien a darle clases de música, siempre les digo, espero que toques mucho mejor que yo. Espero que me superes, ¿no? ¿Por qué? Porque es sentir, ¿no? Decir, dale, o sea, yo voy a hacer todo para que tú avances si llega un punto en que yo ya me quedé corto, tú síguele para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. quiero ver que tú, pues no sé, llegaste más lejos, ¿no? Pero ese sentir también, pues se tiene que trabajar mucho con eso, ¿no? Lo acabas de decir, oye, yo no quiero que ellos sepan más que yo. Pues, ¿de dónde o de dónde viene ese pensamiento, ¿no? De la envidia, ¿no? De decir, Claro. no, yo quiero estar por encima de todos, ¿no? Entonces, pues que el Señor nos ayude pues sí, envidia, ¿no? Egolatría que muchas veces hay en nosotros. Mencionabas, ¿no? Algo con relación al carácter. Ok. Y te quería preguntar un poquito acerca de, precisamente hablando de preparar nuevos líderes, queremos preparar con mucho conocimiento, ¿no? Es muy bueno el conocimiento y libros y todo, pero hablar del carácter es prepararlos, ahora sí que no es prepararlos para dar simplemente respuestas, sino a cómo actuar, cómo debe ser su actuar en medio de circunstancias complicadas. Y quería preguntarte cómo el Señor ha trabajado en tu carácter y cómo tú has servido para que otros chicos, o cómo has visto que otros chicos, pues a través de ti han podido forjar un carácter en Cristo, ¿no? Bueno, creo que lo más importante de forjar el carácter tal vez ha sido trabajar uno a uno y poder ser, como te digo, muy transparente en mi día a día, el poder enseñarles con el testimonio cómo uno reacciona en las circunstancias. Por ejemplo, eh, cuando alguien hace algo que no debería de haber hecho, ¿cómo reaccionas, verdad? O sacas la chancla y estás súper molesto o tienes misericordia para tratar la situación. Viví las dos, no te voy a mentir, viví las dos, viví la de, estás disciplinado en este momento, ya, ahora, ¿verdad? Que obviamente me trajo muchos errores, como por ejemplo perder la relación con las personas con las que están a mi cargo. Yo creo que eso fue lo más importante. Con muchas, la mayoría pude recuperar esa relación tras expresar mi error y decir, así no era, ¿verdad? Pero ya cuando Dios me había hecho consciente de esos detalles, creo que el carácter más en sentido como tener que hablar también esas cosas de, oye, coros y voces, por ejemplo. Tú tienes que respetar la autoridad de la persona que está dirigiendo, ¿ok? Entonces, cuando alguien dirige, tú eres un coro, no estás, super, no, eres un coro, estás bendiciendo a la persona que está tomando la responsabilidad de llevar un canto. Entonces, les doy ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, cuando alguien se equivoca, chicos, alguien se equivoca andando, no hacemos esto, una mirada de desaprobación letal, esa que hacen los músicos y hasta una pausa de que me molesto porque lo que estás haciendo no está bien, sino dejo eso en las manos del Señor y sigo adorando a Dios. Entonces, en cosas muy sencillas, vamos a limpiar el altar, chicos. Vamos a llegar temprano a limpiar el altar y después de terminar, vamos a dejarlo limpio. No dejamos Kleenex, cosas, todo tirado, con nuestros taquis fuego y nuestra coca arriba. ¿No me explico? Vamos a dejar limpio. Vamos a saludar a los congregantes,
por ejemplo. Hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga, tómate el tiempo. Si una hermana necesita ayuda, tómate el tiempo. Si el baño está sucio, podemos limpiarlo. O sea, esas cosas que nos dan podría decir, aterrizar, de que realmente somos servidores en todo. O sea, para el bien de la congregación y porque amamos al Señor. Eh, Creo que también decirles me ayuda mucho, por ejemplo, antes de ensayar vamos a tener un estudio. El estudio realmente era un tiempo de alabanza con ellos, donde podíamos alabar nosotros solos, porque a veces están acostumbrados a nada más subirse y alabar ahí, pero luego cuando están abajo, no, pues me voy a la tienda, estoy en el celular, entonces cosas de, no, vamos a adorar aquí, vamos a leer aquí, juntos, solos, nadie nos está viendo, no hay nadie en las sillas, pero Dios sí está aquí. Esas cosas poco a poco van formando el carácter. O sea, llega temprano, si dijimos a las 8 pues es a las 8 ¿verdad? No a las 8:30, y ya, ay, no, hombre, ni me he conectado. O sea, todas esas cosas forman el carácter también, creo. Obviamente la escritura es la que es primordial, pero hay pequeñas cosas en la vida cotidiana que también nos ayudan a tener carácter, ¿verdad? Claro. Y es que qué difícil es cuando las cosas no están saliendo como en mi mente estaban planeadas. Y Sí, justo ahí es donde se muestra el carácter, ¿no? Que alguien se equivocó, yo sigo adorando. ¿Por qué? Porque tengo escuchado hace tiempo, ¿verdad? Muchas veces pensamos que las personas de carácter fuerte son las enojonas, las que gritan, ¿no? Y no, las de carácter fuerte son las que se mantienen en templanza. Aunque algo salga fuera del plan, la persona de carácter fuerte, ¿verdad? Se mantiene en templanza. ¿Por qué? Porque tiene carácter, ¿no? Entonces, quiero enfocarlo el carácter justo a las veces cuando las cosas no salen como yo quería. Ahí es donde se tiene que mostrar, ¿verdad? Esa templanza, ese carácter que yo he forjado, ¿no? Es alguien no sacó la canción, alguien no llegó y a la próxima vez que lo veo lo quiero gritonear, que, ¿no? Si sabías que no. Entonces, obviamente hay tiempo para exhortar, hay tiempo para incluso un regaño, pero no lo estás haciendo desde el enojo, ¿no? Lo estás haciendo desde el punto de vista del líder, que es correcto llamar la atención, que es correcto claro. hacer un regaño, pero no las te digo desde esa, te quiero ahorcar, ¿no? Sino desde la perspectiva de templanza en el Señor. Y justo aquí es donde muchas veces fallamos, y no es, creo que al menos por mí, los más grandes desplantes o errores que cometí fue cuando las cosas no salían de la manera que yo quería que salieran, ¿no? Y entonces al formar líderes, yo así lo veo, tú tienes que decirle, mira, las cosas no siempre van a salir como están en tu mente, ¿no? O sea, en tu mente está todo a tal hora esto, a tal hora esto, a tal hora esto, y o sea, está todo así, ¿no? Digo, se puede llegar a un nivel de trabajo en donde haya excelencia, ¿verdad? Pero alguien por ahí va a meter la pata en algún momento. Y el líder que yo estoy forjando, formando, que viene atrás de mí, debe estar apercibido de todas estas cosas. Y yo creo que por eso el apóstol Pablo nos escribe mucho acerca de esto, ¿no? Acerca de que tal está peleado con tal, y tal no hizo esto, y tal habló, ¿no? O sea, es como que yo lo tomo así, ¿no? Obed, mira que esto a mí me pasaba también, ¿no? Y en algunos momentos perdí la compostura, pero después tuve que rectificar, ¿no? Entonces, cómo el Señor nos prepara para esas circunstancias que número uno ni están en nuestras manos, ¿verdad? Y que pueden ponernos mal en algún momento, ¿no? Sí, claro. Y en cuestión de que las cosas no salgan como esperan, y es que deja tú probablemente la alabanza, o sea, en tu vida va a ser así. O sea, Dios muchas veces tiene planes siempre mejores, pero diferentes al que tal vez pensamos, ¿no? Mm, Y para nosotros hay una manera de que tiene que ser, pero muchas veces va a venir Dios hasta nuestra vida y sabes que así no fue. O sea, si no fue, así no va a ser, pero va a ser mejor, va a ser como yo quiero, ¿no? Pero cuando hay un error, siempre recordar la esperanza que el mismo Jesús le dio a los discípulos, ¿no? De, ok, te equivocaste,
pero puedes continuar, puedes seguir adelante y me puedes servir en el futuro. O sea, las cosas con Dios, cuando nosotros decidimos que sea así, nunca se van a quedar en derrota en el sentido de que nuestra vida va a decaer, sino que Dios siempre quiere transformarnos para bien, para usarnos. Y no importa qué tanto errores puede haber, ahora sí hay una manera de servir en alabanza, definitivamente, y hay ciertos criterios que tenemos que considerar para que alguien pueda estar sirviendo. Pero no lo desechamos de la iglesia, por así decirlo. Sí hay muchas cosas renuentes que ¿sabes qué? Es que por más que quiero mostrar el amor y la misericordia, pues también hay cosas que ya no están en el orden que la misma palabra dice y tienes que tomar un tiempo para crecer con Dios, siempre dejar abierto el puente, por así decirlo, pero después de eso puede regresar. O sea, las cosas no se van a quedar así. Es cuando me comprometo a si algo no salió como esperaba y hay que tomar alguna acción como líder, me comprometo no solamente a esa parte donde disciplino a la persona o la dejo un tiempo abajo recibiendo, sino que la voy a acompañar en ese tiempo para que esa persona pueda salir adelante, porque Dios nunca me dejó solo ahí. En ese momento donde más mal me veía o mi situación estaba tan devastada que probablemente alguien me pudiese haber visto y diría, no, pues esta hermana no, esta chava no va a poder servir a Dios. Dios se quedó ahí con todo lo que probablemente no servía y lo limpió, lo sanó, le dio esa completa sanidad para poder seguir adelante. Entonces, si Dios ya lo hizo en nosotros, yo creo que como líderes tenemos que recordar que también lo puede hacer en otros, ¿verdad? Claro, y creo que es un tremendo... en el capítulo con tu esposo, con Bracho, estuvimos hablando Ah. de errores en el liderazgo. Pues platicamos ahí dos, tres errores que nos aventamos, ¿no? En el pasado, pero yo creo que esto de, por ejemplo, de lo que mencionas de disciplinar y que sienta mi enojo y que sienta que por eso esté disciplinado, o sea, es, te disciplino, te exhorto, pero aquí estoy, ¿no? Aquí estoy contigo, mira, fue por esto fue incorrecto, pero el Señor ahora sí que tú sigues teniendo ese lugar, ¿no? Tú sigues, el Señor sigue interesado en ti, ahora sí que obviamente tiene que haber pues por así decirlo, castigo, ¿no? Disciplina, pero aquí estoy contigo, ¿no? Para lo que ocupes en este tiempo que tienes que reflexionar, que tienes que aprender, pero jamás de la perspectiva de siente, por eso estás ahí, ¿no? Y Castigado, ¿no? claro, Claro. claro que lo podemos hacer y definitivamente lo he hecho en mi vida. Me enojé porque cometemos errores, pero ahí es cuando, a ver, Señor, pero tú ahora me estás enseñando cómo sí lo debo de hacer. Y ya no me condeno por eso que hice antes, pero tampoco lo vuelvo a hacer. O sea, un arrepentimiento en líderes y en congregantes que van creciendo hace la iglesia más sana. En el sentido de Ujú. decir, ¿sabes qué? Me enojé con fulano, pues pido perdón y vamos a seguir siendo hermanos, porque algo que siempre les digo es, siempre vamos a seguir siendo familia, o sea, somos familia de la fe, pase lo que pase, somos familia. Entonces, cuando vemos así las cosas, ¿cómo tratarías a tu hermano de sangre cuando se equivoca? Sí, tal vez te super enojas y pasan cosas, pero al final de cuentas, al final del día, es tu hermano. ¿Qué pasaría con tu papá, con tu mamá? Entonces, ¿cuánto más con la familia de la fe? El poder, ¿sabes qué? Es mi hermano, es mi hermana, deseo que crezca, que Dios le bendiga, o sea, tener esos pensamientos que Dios tiene, porque Dios siempre tiene planes de bien para nosotros. Pero muchas veces nosotros vemos a otros y quizás no son las personas que más nos agradan y deseo que les vaya mal, ¿no? Señor, tú me has llamado a bendecir y no a maldecir. Entonces, cámbiame si estoy pensando en la maldición, ¿verdad? Pero que pueda bendecir. Claro, oye, ahorita me acordé cuando Pablo se da un agarrón con Marcos y lo regresa, ¿no? Y después vemos que dice, tráiganmelo porque, no, o sea, nos peleamos en el pasado, pero ahorita me sirve, ¿no? Entonces vemos cómo eso pasó, ¿no? Y están las escrituras, ¿no? Y precisamente el Señor lo deja para que veamos, ¿no? Que los grandes hombres también
también se les encendió, ¿verdad? Ahí la ira, el furor, pero como después dice, no, tráiganmelo porque ahorita me es útil, ¿no? Me- Entonces, totalmente, ¿no? O sea, hay veces que sí, o sea, como seres humanos, pues se nos puede acá levantar, pero precisamente es esto, ¿no? Madurar en el Señor, decir, no, o sea, ¿cuántas veces el Señor tuvo todas las razones para ahora sí que no solo bajarme de un ministerio, sino para condenarme, ¿no? Pero no lo hizo, ¿no? No lo hizo y me sigue amando y hoy su misericordia fue nueva y hoy su perdón está para mí, hoy su sangre está para mí, ¿no? Y siempre yo trato de comparar, o no compararlo, pero siempre ver todas las bondades de mi Señor hacia mí y por qué yo no puedo tener esas bondades hacia alguien que, pues, fue un error. O sea, tal vez para mí, por muy fuerte que haya sido, pues fue un error, ¿no? Y digo, y siempre voltear hacia arriba, ¿no? Señor, no, ok, tú me has perdonado más. Lo dejo pasar, ¿no? O lo resuelvo de la mejor manera que pueda resolverse. Claro, pues es como te digo, gloria a Dios porque siempre hay esperanza, porque Él está Sí, cerca, porque Él quiere hacer algo en nosotros, que es cuando podemos vivir la vida en plenitud, o sea, sabiendo en quién estamos, quién nos tiene en sus manos. O sea, claro. porque no va a ser perfecto, pero hay una diferencia cuando sí es con Dios en su mano, en su protección, en su cuidado, en su redarguir. Entonces, tenemos todos esos beneficios gracias a lo que Cristo hizo y ahora podemos vivir con libertad, pero también desear que los demás tengan esa libertad. Y es cuando compartimos, cuando no nos podemos quedar callados. Y es por eso que tomamos decisiones como estar en liderazgos, como estipular personas, como acompañarlas, mostrarnos vulnerables, aún cuando no sean las mejores condiciones de la persona. Decir, oye, no, yo veo esto como que está extraño, como, ay, qué miedo, pero aún así mi esposo siempre dice algo y es verdad, o sea, yo lo he visto en su vida, él es una persona muy extrovertida y él siempre dice, es que es mejor abrir los brazos, o sea, no importa, o sea, si te van a lastimar, si te van a hallar, es mejor, o sea, y yo en mi lado introvertido decía, no, pero ¿cómo? O sea, cuidado, así. Pero me di cuenta al pasar de los años de que siempre es mejor estar así, en esa postura, de por decir, ¿sabes qué? Voy a tomarme el tiempo para estar con personas, voy a tomarme el tiempo para escucharlas, voy a tomarme el tiempo para orar, porque muchas personas dicen, bueno, no discipulo porque no, tengo muchas cosas que hacer en mi vida personal y desenvolverme de manera tal vez profesional, tener éxito, tener reconocimiento, fama, lo que tú quieras. Simplemente no ser herido, ¿verdad? Porque también en el discipulado podemos tener heridas y no todo va a salir perfecto. Pero realmente hay tantas cosas que ahorita en el mundo nos están seduciendo para que no tomemos esa bendición de poder estar con otros y tomar a otros, porque al fin de cuentas es un ejemplo que Jesús nos dio el tomar a sus discípulos y enseñarlos y vengan y coman conmigo y vamos a hacer estas cosas, pero hay tantas cosas que nos están distrayendo de la verdadera bendición que es el poder darle a otros de ver la multiplicación de tus mismas cosas materiales para poder bendecir a los demás, incluso Mm. en medio del discipulado, tal vez comida, invitaste a alguien y tienes poca comida, ¿verdad? Ya les pasó a los discípulos también, ¿y qué pasó? Dios los sorprendió. Mucho tiempo, por ejemplo, yo era muy, muy chiquita, yo creo que tenía 18 años y tenía una célula y yo tenía que llevarlos de un punto hasta otro punto bien lejano. Y yo no tenía carro, ni tenía dinero, ni tenía nada. Pero yo me comprometí con todas las mamás de esos adolescentes y les dije, sí, yo los voy a llevar, a las 10 los traigo y wow, y vamos a comer, o sea, imagínate eso. Pero cada célula fuimos, porque primero llegamos al hospital a evangelizar, fuimos al hospital, llegamos a esa célula, regresamos y siempre cenamos. Gracias a Dios, siempre se pudo entregar a cada uno de esos chicos a las meras 10 y es fecha que hoy en día ellos crecieron en el Señor, están sirviendo, están amando a Dios. Aún tengo comunicación con muchos de ellos y de repente van a, ¿cómo estás, Marve? Y mensajes de amor, porque el discipular también es sembrar en otros y quieras o no, con el paso de los años, esas personas te aman y te agradecen y te bendicen y están contigo también en momentos vulnerables de tu vida. Entonces,
también hay cosas que nos da Dios por medio del discipulado, como es que otros estén para nosotros en tiempos de angustia. Hubo tiempos muy difíciles en nuestra vida donde muchas de esas personas, incluso alimento nos dieron, literalmente lo puedo decir, comida del refri. Muchas veces oré por cierta cosa que me faltaba y muchas veces tocó personas a mi puerta, de esas mismas personas que nunca les dije mi necesidad y llegaron exactamente, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien loco. Tenía que tener jabón para trastes, tenía que tener un picadillo y literal 3 papas. Es sobre, señor, necesitamos esto esta tarde. Y tocó mi puerta una chica y me llevó 3 papas, un picadillo y el acción. Y me dijo, Marve, Dios me dijo, pero qué interesante, porque Dios le dijo que trajera esas cosas y que me bendijera con eso. Pero para mí el picadillo, las papas y la acción no fue lo importante, sino que ella escuchaba a Dios por sí sola y que puede Mm. depender de Dios. Y para mí eso fue un regalazo. Entonces, he visto muchas cosas también bonitas del discipulado y el amor que otras personas, aunque tú no lo esperes porque lo hiciste solo por darlo, lo vas a recibir porque si hay recompensa en eso, la verdad, yo lo he visto tremendamente. Simplemente el orar, audios, de repente en momentos de dificultad, orando, una persona, una hermana, por ejemplo, específicamente cosas que estaba viviendo en mi vida. Y yo oro por esto, yo oro por el otro, y Señor, levanta, ayúdala, tal, tal, tal. Entonces, hay muchas maneras en que también vamos a ser bendecidos cuando discipulamos. Wow, historias increíbles y creo que los que estamos sirviendo al Señor podríamos hablar bastante de cosas que nos suceden, ¿no? Así de que de repente tal persona, ¡pam!, ¿no? Ahí, tanto, como decías, tanto económico como en especie, no sé. En algún otro episodio vamos a hablar de los milagros Claro. del Señor que he visto. Pero, Mario, por último, quiero que demos una palabra de aliento, de ánimo, cuando parece que estamos esforzándonos mucho y el fruto no se ve. Ok. Parece que me estoy esforzando mucho y el fruto no se ve y invertí tiempo con personas y al final parece que no jaló. Fui vulnerable con personas y al final parece que lo usaron para en mi contra. O sea, a veces obviamente el líder da de su tiempo, da de su esfuerzo, muchas veces, no lo decimos para exaltarnos, pero muchas veces económicamente el líder pone, ¿no? Y tú no lo haces como diciendo, que se me reponga, ¿no? Simplemente porque está la necesidad y tú lo haces, ¿no? Y lo haces con amor. Pero muchas veces estás como en este proceso y dices, wow, creo que no estoy viendo el fruto que yo, que yo pensé, ¿no? Pero a ver, empiezo diciendo esto. El Señor nos llama a sembrar y la cosecha no se ve al siguiente día de cuando siembras. A veces No sé. queremos ver ya los elotitos y yo digo que, hermano, acabas de sembrar, o sea, ¿cómo quieres ya? Y si bien a veces el fruto, pues el Señor, ¿verdad? Tiene sus tiempos y a veces es muy evidente, a veces tenemos que ser pacientes en nuestro trabajo. Y en su momento llegará ese fruto de todo el trabajo y el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué podrías decir de esto, Morgan? Podría decir muchas cosas, pero yo creo que la número uno sería recordar con mucha alegría de que andamos por fe y no por vista, que lo que nuestros ojos terrenales ven no es lo que está pasando espiritualmente, que cuando nos sentimos solos o que la semilla no está creciendo, tenemos que recordar que nosotros no podemos ver eso, sino solamente Dios, y que Dios nunca nos deja solos, que Él está trabajando de maneras que nosotros no podemos entender, pero al final el fruto siempre va a ser de Él. Y yo puedo regar, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces Dios decide cuándo crece. Si pasamos por momentos de dolor, de que quizás te lastimaron, recordar que siempre hay sanidad en los brazos del Señor y Amén. que podemos ir no como líderes, sino como hijos con nuestro papá Wow. y decirle,
me lastimaron y probablemente yo lastimé también. Pero tú quieres sanar mi dolor porque es importante sanarlo para que podamos continuar abriéndole el corazón a otras personas que vendrán en el futuro. Porque no dejamos de sembrar porque algo nos duele, sino seguimos sembrando igual con lágrimas, porque dice la palabra que vamos a cosechar con Con regocijo. regocijo, amén. Y un momento puede ser el llorar, pero el gozo viene en la mañana. Entonces recordar que cuando amamos realmente al Señor, todo está orando para bien, aún esas cosas desastrosas físicamente, porque cuántas cosas, como en el discipulado también, nos van a parecer que nos destruyen, Mm. pero realmente Dios nos está formando porque había cosas que no le gustaban en nosotros, porque el que discipula también está siendo transformado, porque realmente el crecimiento, como decía ahorita, lo da Dios, entonces Dios también está trabajando en nosotros mientras nosotros trabajamos con otros. Y es ahí cuando Dios empieza a formarnos. No se trata solamente de lo que Él está haciendo en otros, sino poderlo ver desde la perspectiva de que Dios también lo está haciendo en mí, al mismo tiempo que en los demás. Y cuando lo vemos así, podemos saber que al final Dios va a obrar para bien. Y podemos continuar invirtiendo nuestra vida en el reino, nuestros recursos materiales, nuestro tiempo, porque sí es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque sí sabemos a quién depositamos nuestro, literalmente así dicen, yo sé a quién le di mi depósito aquel día, yo sé a quién le di mi vida aquel día. Todo lo que yo hago no es en vano. Aún las cosas que ahorita no estoy viendo cómo crecen, pero por fe veo cómo crecerán. Yo no paro de hacer eso. Aún en el dolor sigo abriendo mi corazón, aún en el dolor sigo orando por otros, aún en el dolor sigo dando, porque si yo me espero a sentirme bien, pues probablemente nunca lo voy a hacer. Pero yo animo a cada persona que probablemente diga, todo está mal ahorita. Y yo decirle, quizás, qué bueno que estás en el punto perfecto para ver la gloria de Dios en tu vida. Porque en ese lugar es cuando Dios se va a glorificar y tú vas a ver cómo Dios va a hacer algo que tú nunca pudiste haber hecho. Y es cuando la verdadera humildad del líder va a venir o del discipulador va a venir y va a decir, Señor, tú eres quien abre el camino. Ya me di cuenta que mis maneras no son las especiales, que es tu poder, que yo solo soy un servidor, que también tengo errores tal vez me dañaron, pero ahora tú me sanaste, me diste propósito y ahora yo voy a ver por fe, quizá no aún cuando ya estoy sano, sino todavía falte más, pero voy a seguir escuchando tu voz como le enseño a otros, voy a seguir escuchándote porque sé que aunque ahorita no veo, en el futuro, cuando tú decidas darle crecimiento a eso, lo voy a ver. Y no solamente en ellos, sino también en mí. Entonces, creo que ellos sepan que nada está perdido. Con Dios, nada está perdido porque Dios siempre trae victoria. Así es Dios. Victoria a su manera, ojo, ¿verdad? A su Claro. manera. Pero esa es la mejor victoria. Manuel, acabas de predicar. Acabas de predicar, me acabas de dar ánimo. Músicos, suban al altar, por favor. Ahorita cantamos una alabanza. Gloria a Dios. Vamos a cantar ahorita. Gracias por, gracias por ese cierre increíble y realmente dijiste venir al Señor no como la persona que enseña, sino como su hijo. Y nunca olvidar eso, que aunque enseñamos, que aunque estamos al frente, aunque tenemos liderazgo, nunca dejamos de ser hijos y podemos venir al Señor y decirle y llorarle, Señor, mira, pasó esto, mira, Lo Señor, que creo que esto quieras. no está avanzando como yo pensaba, pero Señor, tú tienes el control de todas las cosas, el crecimiento lo das tú, los frutos son tuyos y yo simplemente sigo adelante en lo que un día te dije que sí. Un día Amén. dije que iba a tomar el arado, Señor, y vamos pa enfrente. Y esto no lo Amén. dejamos, ¿no? Entonces, Manuel, gracias por estar aquí, gracias por este episodio. Sé que a alguien me está sirviendo, sé que a alguien le va a servir y espero que en otra ocasión podamos estar nuevamente acá y hablar de tantas cosas que podemos hablar de algún otro tema. ¿Vale? Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te siga usando por medio de estas cosas, de las redes sociales.
para hacer impacto y para poder seguir bendiciendo a personas que se toman el tiempo para escuchar estas cosas, porque sin duda tú también vas a poder ver ese crecimiento, aún en esto, ¿verdad? Que simplemente, de repente no lo siento, pero ahí Dios está obrando y Dios lo va a terminar. Claro, claro que sí, lo creo, lo creemos. Y bueno, a todos que estén viendo este podcast, que el Señor te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.